Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues una vez más tenemos que criticar, como ya hicimos en la comisión informativa, que no se informó previamente a los grupos de la oposición de la puesta en marcha de la elaboración del borrador de esta ordenanza, y entonces no se ha trabajado conjuntamente y no se nos ha dado ningún tipo de participación, por lo que no ha habido posibilidad de poder realizar aportaciones. Ni siquiera en la propia comisión informativa se admitió ninguna de las sugerencias que aportamos. Y luego ya, analizando el informe del jefe de policía, nos preguntamos qué criterios se ha seguido y en base a qué se ha procedido hasta ahora para la retirada de los vehículos abandonados. En la introducción también llama la atención, y parece que está metido así un poquito a capón, que se hable de una mejora de la calidad medioambiental. Suponemos que se referirá a algún caso en el que el vehículo deteriorado pierda líquidos o cosas así, pero la inmensa mayoría de los vehículos que vemos abandonados en la calle pues no tienen esta situación que se comenta. En el preámbulo se dice que con el tema del impulso del coche eléctrico el problema del abandono de vehículos en la vía pública puede aumentar. No sabemos en qué se basan para decir esto, porque nuestros vecinos y vecinas que cambien de coche, pues no quiere decir que se vayan a comprar uno eléctrico o no, que el coche que tenían lo vayan a dejar abandonado en la vía pública. Lo normal es que se haga de forma responsable y claro que habrá gente que de todas formas lo abandone, pero no es lo general. Entonces no sabemos por qué se basan en que al cambiar al coche eléctrico va a haber más abandonos de vehículos. Y luego ya en cuanto al articulado de la propia ordenanza, en el artículo 4b habla de vehículo abandonado, dice que cuando permanezca estacionado un vehículo por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y, además, presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios por carecer de algunos de los elementos necesarios. ¿Y qué pasa si el coche no está con grandes desperfectos? ¿No se procede a su retirada? Se dan situaciones especiales en las que coches que se pueden quedar largos periodos de tiempo, meses incluso, aparcados en las proximidades, por ejemplo, de los talleres, siempre que no tengan grandes desperfectos, sobre todo externos. Estos casos creemos que hay que matizarlo un poquito más, sobre todo para evitar estos problemas en las zonas en las que los talleres están ubicados junto a zonas residenciales o en zonas donde gente aparca el coche o la caravana todo el año y solo se mueve una vez al año. Luego, en el apartado 4c, se dice que se considera vehículo abandonado al que le falten las placas de matrícula. ¿Y qué pasa si a un coche le han robado las placas de matrícula? ¿Automáticamente se considerará vehículo abandonado? Creemos que ahí también quizás habría que matizar un poquito más este apartado. Luego, en el artículo 5, dice, se considera que un vehículo constituye residuo sólido cuando por su estado pueda suponer un peligro para el resto de los usuarios de la vía o si carece de la placa de matrícula. Los vehículos abandonados en la vía pública, una vez tramitado el correspondiente expediente, serán considerados en su caso residuos sólidos y se les aplicará el procedimiento propio de estos últimos. Nos preguntamos cómo se va a determinar que suponga un peligro para los usuarios de la vía pública y si se retirarán en todo caso si les faltan las matrículas. En cuanto al servicio de grúa, en el artículo 6 se habla del servicio de grúa que el ayuntamiento tenga contratado. Haremos Colmenar proponemos eliminar el término contratado y dejarlo en servicio de grúa del ayuntamiento, donde entra tanto la gestión privada como se está haciendo actualmente, como si se prevé para un futuro la remunicipalización de este servicio. Luego, en el artículo 8 se dice que la segunda inspección se hace 15 días después de la primera, pero luego en el artículo 9 que la retirada es tras un mes de la pegatina. Esto da un poco lugar a confusión. Si en el artículo 8 se contemplara un mes y en la segunda inspección ya concordaría con el resto del texto. Además, se habla de proceder a la retirada del vehículo en caso de que el vehículo siga en el mismo lugar. Y si el vehículo se cambia de lugar, que es lo que se hace permanentemente en las zonas donde hay talleres de automoción, porque es que eso es así, ¿qué pasa? Los vehículos siguen ocupando esas plazas y no se retiran en ningún momento. Luego, el artículo 11.1 se dice que la retirada del vehículo considerado residuo sólido se procede de manera inmediata. Y entonces el procedimiento de inspección y de la puesta de la pegatina, que establece un mes de plazo, no quedan claros los procedimientos y los plazos y nos preocupa que se pueda generar algún problema de seguridad jurídica.
Luego ya, para terminar, en el artículo 12, en el tema de la renuncia, dice que los titulares de vehículos abandonados podrán renunciar a la propiedad en cualquier fase del expediente a favor del Ayuntamiento de Colmenar Viejo para que éste proceda a tramitar su baja en la DGT. La transmisión de un vehículo tiene un coste. Nos preguntamos si esta renuncia a favor del Ayuntamiento se considera transmisión, que se supone que tiene coste, y de tenerlo, ¿quién lo pagaría? De momento nada más. Gracias. Gracias, señor alcalde. Pues la verdad seguimos sin conocer, señor Fernández, cómo se tramitaban los expedientes, que decía que hay más de 350 expedientes tramitados de vehículos de abandono en los últimos años. No conocemos cuál ha sido el procedimiento y qué normativa usaban. Ha citado un montón de normativa de la Constitución, de la Ley de Bases del Régimen Local, pero no sabemos cuál es la normativa. No cuestionamos que sea necesario hacer esta ordenanza, que la podemos compartir, pero que nos gustaría saber cómo se hacía hasta entonces, cómo se hacía hasta ahora, cómo se hacían estos procedimientos, porque seguimos después de este tiempo sin conocerlo. Luego, el tema de la participación, bueno, pues a nosotros, a Ganemos Colmenar, nos gusta siempre participar. Siempre que se nos da la oportunidad lo hacemos y cuando no, pues lo pedimos. Y se ha demostrado en cantidad de ocasiones. Ahora ya recientemente estamos incluso trabajando con el resto de grupos, con la señora Rodríguez, con el plan de igualdad, por ejemplo. Hemos trabajado un montón de veces otras ordenanzas con otros concejales, por ejemplo con el señor Blázquez. Y lo que pedimos es que se haga el mismo sistema, que se trabajen, que se ofrezcan los borradores a los grupos, que se trabajen las ordenanzas en origen y nos evitaremos muchas complicaciones y muchos debates aquí en el Pleno, porque si la trabajamos antes, buscamos un consenso, buscamos una norma, un texto que podamos acertar todos los grupos, pues seguramente esta ordenanza puede salir por unanimidad. Así la encontramos ya cerrada, sin cambiar una coma, vemos que hay algunas cosas que están mal definidas o que no las encontramos bien definidas, que pueden ser mejorables, pues se va a encontrar, señor Fernández, que la ordenanza no va a poder salir por unanimidad y que seguramente se encuentre con alegaciones y tenga que venir esta ordenanza al Pleno otra vez para su aprobación definitiva. Esto, si se trabaja antes de otra forma con todos los grupos, pues ganamos ese tiempo. Y el resto de grupos que prefieran trabajar de otra forma, que cuando se les llame a trabajar no quieran trabajar, no quieran aportar, cada uno que haga lo que estime más oportuno. Pero Ganemos siempre estará ahí, siempre que se le llame para trabajar en esta ordenanza o en cualquier texto, y seguirá reclamando esa participación como así lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.